dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir, y note ahí, al esposo, y no dice a su esposo, al esposo. ¿Ok? Identifica unas vírgenes, identifica al esposo, no dice que es su esposo. Ahora nos va a hablar del versículo 12 en adelante las características de estas vírgenes que han salido a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Hago un paréntesis. ¿Cómo vas a usar una lámpara sin aceite? ¿Cómo va a usar una linterna sin pilas? ¿O cómo va a usar una luz sin corriente? Entonces, un acto religioso. Tomar algo sin tomarlo, que no sirve para nada. ¿Cómo toma una Biblia si no tiene vida? ¿Cómo asiste a una iglesia si no está conectado a la gloria o la gracia del Señor? Tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceites. Versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite, ¿dónde? En sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, otro dato muy importante acá, cabecearon todas, y no dice que las 5 prudentes o las 5 insensatas se durmieron, dice que todas se durmieron. Interesante eso. Cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? 10, todas. Muy bien. A la medianoche se oyó un clamor. La medianoche es la hora más oscura, no es las 12 de la noche, sino que medianoche en este concepto es la hora más oscura, donde se acabó plenamente el día y comienza plenamente la noche antes de venir el alba, o sea, el momento más oscuro. Entonces a la medianoche se oyó un clamor, un pregón, una predicación, un anuncio. 2 puntos. ¿Qué decía ese anuncio? Y es el título del sermón hoy día. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, esto parece un acto de egoísmo, pero vamos a verlo a la luz de la parábola, ¿no? ¿Qué dicen ellas? Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Una acción. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué sucedió? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y eso es dramático. No tengo relación con ustedes, no sé quiénes son, no sé de dónde vienen, no sé a qué iglesia participaban, no sé cuál era el letrero de tu denominación, no les conozco. Interesante. Versículo 13, creo que es el más importante de toda la parábola, y en ese tenemos que centrarnos. Versículo 13, el Señor añade, después de haber dicho la parábola: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál sería la palabra clave de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora? La palabra clave es velar. Entonces esta parábola difícilmente se trataría de bodas. Difícilmente se trataría de personas más o menos preparadas, con más o menos condiciones.
Difícilmente se trata de esposas tratándose de una herejía que el Señor Jesucristo se casaría con muchas mujeres, si fuera ese el sentido. Entonces, no está diciendo que la mitad de la iglesia se salve y la otra mitad se pierde. Nada de eso. No tiene que ver entonces la parábola con las mujeres, aunque aparecen mujeres, las doncellas o vírgenes. No tiene que ver con que estas vírgenes representan plenamente a la iglesia, sino que tenemos que ir a la parábola y entender la parábola a la luz de la verdad central de la parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es poner una verdad celestial al lado de una verdad terrenal para sacar principios espirituales. Un principio de hermenéutica o interpretación bíblica, sobre todo de las parábolas, es encontrar la verdad central. Cuando usted es estudiante de la Escritura, lo primero que debe hacer ante una parábola no es irse por las ramas, tratando de encontrarle significado a todo. Porque si le empiezo a buscar significado, ¿quiénes serán las 5 prudentes? ¿Qué serán las 5 insensatas? Algunos dicen, bueno, las insensatas son Israel, las prudentes son la iglesia. Otros dicen, no, son los cristianos que han nacido de nuevo, para los otros que no se quisieron convertir, como que fuera capacidad humana el convertimiento. Entonces, si yo empiezo a hablar de una serie de análisis extra bíblicos tomados desde la parábola, pero fuera de su verdad central, me voy a perder en el análisis. Y creo que eso es lo que mucho ha pasado con esta parábola. Se ha maltratado y se ha perdido el foco central de la parábola. ¿Por qué el Señor dio esta parábola? Y para entender por qué la dio, tengo que ir al capítulo 24, porque el capítulo 24 y 25 es un solo compendio. Ya no está separado. Les recuerdo que la Biblia no se fue escrita con capítulos ni versículos. Es un solo texto. Entonces es un solo relato. ¿Dónde parte este relato? En el capítulo 24. Por favor, en el versículo 3, note que los discípulos le hacen 3 preguntas al Señor. Y lo que va a hacer el Señor a continuación de estas 3 preguntas es dar 3 respuestas. Entonces hay 3 preguntas con 3 respuestas. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, aquí vienen las 3 preguntas en una, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refería? La destrucción del templo. El Señor había dicho, no quedará piedra sobre piedra. La destrucción. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y tercera pregunta, ¿y del fin del siglo? O sea, cuando se acaben todas las cosas. Entonces, esas 3 preguntas, el Señor las relató, las contestó en el capítulo 24 y 25. Y ya sabemos que la primera pregunta tiene una respuesta histórica. De hecho, en el año 70 del primer siglo, el templo de Jerusalén fue destruido y los israelitas fueron dispersados por el mundo. Tuvieron que huir a las montañas. Ahí el Señor le ha dicho, ojalá que eso no sea en invierno, que las mujeres que estén encintas, ¿se acuerdan todo eso? Bueno, eso ya aconteció en el primer siglo y está respondida la primera pregunta. Queda la respuesta a la segunda pregunta que compete a la iglesia, a nosotros. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Qué señal habrá de tu venida? Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar con nuestros ojos bien abiertos, viendo las señales que están aconteciendo a nuestro alrededor, porque esas marcan el advenimiento del Señor, que el Señor viene. Y el Señor da una serie de señales en este capítulo 24 y 25 de cómo va a ser la venida, en qué tenemos que fijarnos cuando el Señor viene. Hablo de pestes, y algunos dicen peste ha habido todo el tiempo. Sí, pero como las de nuestro siglo nunca. Que ha tocado, porque antes la gente no viajaba tanto.
Entonces las epidemias eran sectorizadas. Pero la primera pandemia mundial que se masificó al planeta completo es la que vivimos nosotros, por si acaso. Aquí empieza a ponerse su cinturón de seguridad, por favor. La pandemia que ha sido como una peste mundial es la COVID. No había habido otra pandemia tan grande en el mundo como esta, que fue de carácter mundial, atacó a todas las naciones del planeta. No había habido ni la peste negra ni nada, fue sectorizada, no porque la gente no viajaba, entonces no se podía trasladar el virus. Guerras. Bueno, guerras ha habido siempre. Solo en el siglo XX murieron más personas a causa de la guerra que en todos los conflictos bélicos de toda la historia de la humanidad. Por lo mismo, porque antes las guerras eran sectorizadas, los recursos eran mínimos, el armamento era distinto, entonces moría mucha gente en guerra, pero era menor. Con el avance tecnológico, las guerras se han multiplicado. Y hoy día sabemos que estamos ahí pendiendo de un hilo, que unos cuantos locos aprietan unos botones y las bombas nucleares empiezan a estallar. Y eso está en vilo, ¿no? Lo estamos viviendo día a día, los noticieros están, y que se atacan el armamento nuclear y que está amenazando. Rumores de guerra, rumores de guerra. El ángel de la muerte ha sido soltado para que los hombres se maten unos a otros, y lo estamos viendo. La Biblia dice en el capítulo 24, los hombres correrán de aquí para allá. Como nunca en la historia, después del año 50 del siglo pasado hasta estos últimos 70 años, la gente ha viajado como nunca en toda la historia de la humanidad a causa de la aviación. Y usted ve que la profecía bíblica se cumple, que corren de aquí para allá. Vaya a una carretera, párese. Yo a veces me pongo a mirar eso y digo, ¿cómo se cumple la escritura? Va a un aeropuerto, usted ve la gente viniendo, yendo y viniendo. Y todos corriendo de aquí para allá. Salga el día lunes, mañana va a ser el super lunes. Va a ver la gente corriendo para allá y para acá y bocinazos, todos corriendo apurados, acelerados como hormigas. El Señor dijo que la ciencia se aumentará. Entonces, todo esto es una respuesta de que hay señales evidentes en nuestro entorno, en nuestro noticiero, en nuestro diario vivir, que el Señor viene. Y que muchos tienen la venida del Señor por tardanza. Y lo peor que le puede pasar a la iglesia es no añorar, no desear la venida del Señor, por quedarnos acomodados a nuestro sistema de vida. Porque como es desconocido para nosotros la eternidad, muchos tienen temores. Usted se aferra a lo conocido. Y lo que conoce es lo que está frente a su espejo. Lo que conoce es su cara, su vida, su entorno, su familia. Y usted se aferra a eso. No quisiéramos irnos y ahí tenemos la lucha constante. Eso nos sucede porque no logramos comprender que lo que viene es mucho mejor. Es lo perfecto, es lo que Dios diseñó para nosotros. Pero eso no significa un extravismo y olvidarnos de todo y ser irresponsables. No, tenemos que vivir cada etapa de una manera madura y consciente. Tenemos que ser padres, maridos, esposas, hijos, etcétera, trabajadores, todo. No puedo decirle al jefe, ¿sabe? No quiero trabajar porque el Señor viene. Aunque usted se ría, eso hicieron los locos del primer siglo. Po. Vendieron sus casas y se pusieron a comer todos juntos en el primer comunismo que sale en la Biblia. Todos vivieron en comunidad, vendieron las casas y se volvieron pobres. Y el Señor no vino porque fueron inmaduros e irracionales. No vivieron la vida cristiana. Entonces, ¿qué nos enseña esta parábola? Y aquí llego a la palabra del Señor y me están quedando pocos 20 minutos para desarrollarlo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en esta parábola? Es qué vamos a hacer nosotros mientras el esposo regresa. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente al regreso del Señor, el inminente regreso del Señor? Daniel capítulo 12 dice, los entendidos resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán. Y la iglesia está llamada a ser luz en medio de las tinieblas. El Señor acompaña todas estas señales
Dicho sea de paso, responde también la tercera pregunta que habla de la destrucción del mundo completo. Pero eso mayormente no nos debiera preocupar porque ya no vamos a estar acá. ¿Ya? Entonces la verdad que la tercera pregunta y respuesta no me interesa mucho. Me interesa la segunda, que es la que me atañe. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia mientras el Señor regresa? Y ahí el Señor le entrega 3 parábolas que tienen que ver con nuestra labor como iglesia mientras el Señor regresa. Y las 3 hablan de una espera. ¿Cómo lo esperamos al Señor? Porque el esposo viene, el Señor regresa, el Señor viene a buscarnos. ¿Y qué vamos a hacer mientras el Señor regresa? Entonces Él dio 3 parábolas. La primera es el siervo fiel y el siervo infiel. Y nos enseña en esa parábola que la espera tiene que ser expectante, que tiene que servir como que el Señor viene y trabajar para Él. No enterrar los talentos, sino ponerlos a disposición del Señor. Los talentos habla de esa espera laboriosa, de trabajar para el Señor mientras Él regresa. Y entre medio de estas 2 parábolas está la parábola que hemos leído hoy, que es de la conocida, la parábola de las 10 vírgenes. Y eso tiene que ver con que mientras el Señor regresa, la iglesia tiene que estar vigilante. Es una espera vigilante. Vamos a revisar, voy a cortar un poco esto. Y revisemos un poco cómo es el ejemplo terreno que el Señor está usando, la historia terrena, para hablarnos una verdad celestial. Es muy difícil tratar de interpretar esta parábola a la luz de las bodas que tenemos en nuestro continente. Muy difícil porque las bodas son distintas en nuestro tiempo. En el primer siglo y en el sector donde el Señor está, las bodas eran muy distintas a las nuestras. Partía esto con un compromiso, que lo que nosotros llamamos noviazgo, pololeo, pero esto era formal, en donde los padres del novio, iban a negociar con los padres de la novia una dote, donde hacían un compromiso de que esa novia iba a casarse con el esposo. Ya, eso era lo primero, era el compromiso. Luego, que llegaban a acuerdo económico, venía el desposorio. ¿Qué es lo que era el desposorio? Que se comprometían públicamente en noviazgo y ese plazo no podía durar 1 año. ¿Cuánto tiempo llevan pololeando? 3 años, no, acá era 1. Sí o sí, y ponían fecha. 6 de marzo, bueno, el 6 de marzo del 23 nos casamos y punto, así era. Y ese era tiempo de desposorio donde preparaban todo para la vida en comunidad. Y luego llegaba el otro año y venía la fiesta de bodas. Y la fiesta de bodas era bien particular, y ahí la podríamos entender a la luz de la parábola, que el padre preparaba la boda, invitaba a la novia, invitaba al novio. El novio venía desde un lugar en un cortejo acompañado de muchos príncipes o amigos de él que lo acompañaban y llegaban a la fiesta de la boda. Y la novia venía acompañada de muchas doncellas que se llamaban vírgenes. Cuando no tenía amigas, contrataba vírgenes para que la acompañaran en este cortejo, ¿ya? En esta fila de personas. ¿Me siguen hasta ahí, cierto? Entonces, el primero en llegar era el novio y la novia entraba con él a las bodas y ahí se celebraba, se cerraba la puerta y estaba la fiesta que duraba 7 días. Bueno, entre paréntesis, la boda de la iglesia va a durar 7 años. Ahí lo dejo. Eso es otro tema. Pues si me pongo a hablar de eso me voy a quedar hasta el segundo culto y no quiero hacer eso. Ya, entendiendo eso, que así es una boda muy distinta a lo que tenemos nosotros, entonces muy mal podríamos interpretar la parábola con nuestras formas de casamiento. No tienen nada que ver, ¿se dan cuenta? Nada que ver. Acá es distinto. Entonces, entendiendo eso, nos damos cuenta que en la parábola no aparece la novia. Y nos damos cuenta que la puerta se cierra y nos dejan entrar a las invitadas.
Entonces, ¿por qué no aparece la novia? Porque el Señor no está hablándonos de la novia. Está hablando de una acción distinta. No se está refiriendo si esas 5 prudentes eran la novia o no eran la novia, porque no es el caso de la parábola. No estoy diciendo que no lo sea, pero si nos empezamos a buscar la novia en la parábola, nos vamos a perder de la verdad central. ¿Cuál es la verdad central? ¿Qué vamos a hacer como iglesia mientras el Señor regresa? Trabajar nuestros talentos, ser siervos fieles y ser vigilantes. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces el Señor usó el ejemplo de personas que trabajaban para la boda, las vírgenes. Indistintamente si queremos aplicar que son o no son, porque nosotros podríamos ser la novia y los trabajadores, ¿se dan cuenta? Entonces lo que el Señor quiere transmitirnos con la parábola es la espera vigilante, que tenemos que vigilar porque el Señor va a regresar. Entonces, si centramos la parábola en las 10 vírgenes, nos salimos de la verdad central. Si pensamos que son 10 esposas, nos salimos de la verdad central. Vamos a ver la parábola en los minutos que me quedan. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ¿qué hicieron? Salieron a recibir al esposo. Salieron a recibir al esposo. Salieron en su trabajo de venir ante ellos. ¿Qué nos dijo la parábola? Que 5 de estas doncellas eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Y cómo se caracteriza que unos sean prudentes y otras sean insensatas? ¿Cuál es la única característica? Porque era todo igual, la única diferencia entre una y otra es esto. Y esa es la primera característica que encuentro acá en esta parábola, el aceite. Todas tenían exactamente lo mismo, el mismo llamado, el mismo trabajo, todo. Tenían lámparas, pero ¿qué marcaba la diferencia entre prudentes e insensatas? Que las prudentes tenían aceite y que las imprudentes o insensatas no tenían aceite. Ahí estamos claros, ¿cierto? Bien. Entonces, con esto encuentro el primer consejo que nos da esta parábola, que ¿qué vamos a hacer mientras el esposo regresa? Debemos echar aceite en nuestras lámparas. Así de sencillo. ¿Qué vamos a hacer si el Señor no ha venido todavía? ¿Qué vamos a hacer mientras hay tanta señal, tanta guerra, rumor de guerra, pestes, hambres? ¿Qué vamos a hacer? Echarle aceite a nuestras lámparas. Entonces la única diferencia que se ve acá en estos dos grupos es que no hay aceite en las lámparas. Y para poder comprender esto tendríamos que entender a la luz de la propia Biblia qué son las lámparas. ¿Qué es la lámpara en nuestra vida? Como cristianos, como hijos del Señor. ¿Cuál es la lámpara? Miren, por favor vaya a Mateo capítulo 6 versículo 22. Y el mismo Señor Jesucristo nos explicó qué es lo que es la lámpara. Dice Mateo capítulo 6, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, si tu ojo es bueno, quiere decir que tiene aceite, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, como las insensatas, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Está diciendo el Señor. Entonces, lo primero que nos anuncia es que nuestro ojo es lo que vemos, lo que miramos, lo que contemplamos, la lámpara. Note algo, ¿qué pasó con las lámparas de todas? Se cerraron. Cuando usted duerme tiene los ojos cerrados.
está oscura, está en tinieblas, no está brillando la luz. Entonces, ¿qué pasó con todas? Se durmieron, todas quedaron con sus lámparas apagadas. Y eso habla del estado en que está la humanidad, el estado en que está mucha parte de la iglesia con sus ojos dormidos. No está contemplando, no está vigilando, porque cuando usted vigila, ¿qué tiene? Los ojos abiertos. Pero si usted tiene sus ojos cerrados, está en tinieblas. Porque cierra los ojos, no ve nada, ve como un destello solamente, está en tinieblas. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Mientras el esposo regresa, necesita encender la luz. Dice Juan 2:20, primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis aceite en vuestras vasijas, en vuestros corazones. Tenéis la unción del Santo. ¿Para qué? Para que conozcáis todas las cosas. Nosotros no podemos empezar aquí a hacer ciencia ficción de la guerra. No podemos hacer ciencia ficción de la política. No podemos hacer ciencia ficción del Congreso o de las políticas públicas y estar ahí aterrándonos cada día. Dice el Señor, vosotros tenéis la unción del Santo. Tienen que tener sus ojos abiertos y contemplar que todo lo que vemos en las noticias, en los periódicos, en Facebook, en las redes, en nuestro entorno, es nada más ni nada menos que una señal que el esposo viene a buscarnos y que tenemos que tener nuestros ojos abiertos. ¿Cómo los vamos a abrir? No con ideologías, no con pensamiento humano, no con criterio humano, sino con la unción del Santos. Bendito sea el Señor. Entonces, mientras el Señor regresa, tenemos que estar despiertos. Tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que abrir nuestro entendimiento, tenemos que tener respuestas concretas a lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y les digo algo, no vienen tiempos mejores para la humanidad, no vienen tiempos mejores para la humanidad, no vienen tiempos mejores para la humanidad. Eso es una realidad, lo dice la Biblia. Y todo lo que la Biblia ha dicho, desde Génesis a Apocalipsis, ha tenido su fiel cumplimiento. Hubieron más de 300 profecías del primer advenimiento del Señor que iban a ser en Belén, y las 300 y tantas profecías se cumplieron al pie de la letra. Y cuando Él vino, los hombres no lo comprendieron. Y hay otras tantas profecías acerca de la segunda venida del Señor que se han ido cumpliendo al pie de la letra, porque el Señor es verdadero, es veraz. ¿Y qué va a hacer la iglesia en tanta crisis? ¿Ponernos a llorar, ponernos a lamentar, ponernos a sufrir, a desesperarnos? No, tiene que abrir los ojos de vuestro entendimiento. Dice Tito 2, versículo 11 al 13, Tito 2, 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo tan pervertido. Tenemos que vivir de manera sobria, justa y piadosa. ¿Por qué? Porque aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso esperamos, no otra cosa. No podemos hacer ciencia ficción aquí, todo aterrarnos, hermano, y la bestia se levantó en Rusia y acá. No, eso es señales proféticas que nos anuncian una gran verdad para nosotros, la iglesia del Dios viviente. Que el Señor viene por nosotros, que el advenimiento esperado va a estar en franca avance para la iglesia del Señor Jesucristo. Más dice primera de Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Sean sobrios, velad en oración, permanezcan en oración, sean sobrios. Sed sobrios, dice, porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los que están dormidos, a los que tienen sus lámparas apagadas. ¿Y qué está haciendo el Señor? Finalizo esta mañana. ¿Qué está haciendo el Señor en este tiempo? Y por eso que nos estamos preparando para tener un lugar más grande.
Lejos está de nosotros, hermano, el ego y decir que Dios respalda su obra. Puras vanidades de los hombres, vanidad de vanidades. Necesitamos un espacio más grande porque muchos van a tener que correr en este tiempo a la venida del Señor. Hay muchos que están con sus lámparas apagadas, con sus ojos apagados, están entenebrecidos. Pero cuando es la hora de mayor tiniebla, hay algo en esta parábola que me encanta. Algo profético. Esto es lo que está aconteciendo hoy. Esta profecía es ahora, en este minuto, 6 de marzo del 2022. Esto es lo que está aconteciendo. Que la palabra del Señor está siendo anunciada con poder y potencia. En medio de tanta crisis y caos mundial, usted va a ver que la palabra del Señor va a ser anunciada con poder. Y muchos tendrán que correr a los brazos del Señor porque el esposo viene. Y la única manera de encontrarnos con el Señor es que tengamos aceite en nuestros ojos que nos permitan correr a los brazos de Jesús. Lo que usted necesita es la unción del Santo, el aceite del Espíritu que sea puesta en la vasija de su corazón para que usted esté iluminando como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Dice el apóstol, la noche está avanzada, se acerca el día, vistámonos las obras de la luz. Dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Se oyó un clamor. Y el mensaje de la iglesia, el mensaje que usted tiene que dar frente a tanto caos. Cuando le dicen, bueno, ¿y dónde está tu Dios que permite tanta muerte? ¿Y dónde está tu Dios que permite tanta destrucción? ¿Dónde está tu Dios? Usted dice, el Señor viene. Y Él va a redimir todas las cosas. Todos los que tengan aceite en sus lámparas correrán a sus brazos y entrarán a las bodas con Él. Y estaremos para siempre con el Señor. La palabra del Señor está siendo anunciada hoy más que nunca. Y este es el mensaje de Dios. He aquí, el esposo viene, iglesia. Salid a recibirlo. ¿Cuánto tiempo que ha estado oyendo la palabra del Señor? Y la iglesia parecía que entró en un letargo porque dice que todas se durmieron. Y una iglesia vacilante, una iglesia duditativa, una iglesia que ha entrado en una apatía espiritual. La gente intercambiando deseos de ir, de venir, de congregarse, de no congregarse. Y tantas situaciones que el hombre vive. Pero ya no es tiempo de andar a medias aguas. Es tiempo de llenar nuestro corazón con aceite. Que usted llene su lámpara y vaya a iluminar a otro y decirle, ¿sabe? No hay más tiempo. Si hubiéramos hablado esta palabra hace 50 años atrás, faltaban profecías que cumplirse. Hoy día no. La ciencia se aumentará. Unos correrán de aquí para allá, le dijo el Señor a Daniel. Y no es para tu tiempo, séllala. Pero cuando los hombres entendidos comprendan que esto se ha cumplido, es el tiempo del fin. Y este es el tiempo. El esposo viene. ¿Qué vamos a hacer mientras el esposo viene? ¿Qué vamos a hacer mientras el Señor regresa primero? Tenemos que echar aceite en nuestras lámparas. La unción del Santo, la unción del Espíritu. Dice la palabra del Señor, venid y comprad sin dinero, sin precio, sin pago, sin obras, vino, aceite, leche. Porque ha sido provisto por el sacrificio precioso de Jesucristo en la cruz. Mientras el esposo regresa tenemos que estar despiertos porque la noche está avanzada. Tenemos que abrir los ojos de nuestro entendimiento. Mientras el Señor regresa, mientras Él viene por nosotros, tenemos que estar atentos a la voz de la palabra del Señor que nos anuncia que Él vive y reina para siempre y que Él viene por nosotros.